Hola, buen día. Bienvenidos a la clase de Matemáticas 2. En esta ocasión vamos a hablar de la solución de un triángulo rectángulo. ¿Ok? Solucionar un triángulo rectángulo significa encontrar el valor de sus tres lados y sus tres ángulos. ¿Ok? Recordar que la figura del triángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo recto. Muy bien, para resolver un triángulo necesitamos recordar algunos conceptos que vimos en las actividades anteriores, que a continuación se los voy a mostrar. Como ustedes pueden observar, para solucionar un triángulo rectángulo, vamos a requerir de recordar dos conceptos. El primero es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos permite encontrar la medida de un lado conociendo el valor de dos. En pantalla están mostradas las ecuaciones que usted necesita para calcular un lado. Del lado izquierdo, la expresión c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Es la expresión para calcular la hipotenusa. Las expresiones del lado derecho indican la forma de calcular algún cateto. También vamos a ocupar o necesitar las razones trigonométricas, en especial las tres principales, que es el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Muy bien, les anexo un dibujo donde mostramos los tres lados del triángulo indicados con letras minúsculas A, B y C, y los ángulos indicados con letras mayúsculas A, B y C. Pongo las cotas, las anotaciones, donde el lado A y el lado B corresponde a un cateto y el lado C corresponde a la hipotenusa. En cuanto a los ángulos, el ángulo A y el ángulo B son ángulos agudos. Recordemos que los ángulos agudos son aquellos que miden de 0 a 90 grados. Y el ángulo C es un ángulo recto. El ángulo recto, por definición, su medida siempre es de 90 grados. Muy bien. Recordando estos conceptos, vamos a empezar a la solución de un triángulo rectángulo. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Muy bien. En este primer ejemplo, les muestro un triángulo rectángulo, ¿okay?, con los siguientes datos. ¿Okay? Un cateto del mismo tiene una medida de 5 metros y conocemos solamente un ángulo que es de 40 grados. Muy bien. Para empezar a resolver un triángulo, me permito recordar que consiste en encontrar el valor de sus tres lados y sus tres ángulos. Es muy inconveniente apoyarnos con una tabla donde vamos a indicar los datos conocidos y los datos por conocer. Para este ejemplo, elaboramos la tabla indicando en una columna los tres lados y en la otra los tres ángulos. Observando el triángulo, determinamos que solamente conocemos el valor de un lado. En este caso, el lado B, cuya medida es 5 metros. En el caso de los ángulos, solamente está indicado un ángulo de 40 grados en el nombre A. Pero sabemos que por definición, en el ángulo C, debemos tener los 90 grados, es el ángulo recto. Así que ese dato lo tenemos que tener, debemos tener, bien identificado. Muy bien. Recordar el ángulo C, ángulo recto con una medida de 90 grados. Muy bien, vamos a empezar a trabajar. No podemos calcular en los lados que faltan porque el teorema de Pitágoras nos pide como mínimo dos lados. Así que vamos a dejar los lados después. Vamos a empezar con los ángulos, ya que tenemos dos y solamente nos falta uno de ellos. Y es muy fácil de empezar. En este caso, como conocemos los ángulos, podemos calcular el tercero de manera directa. La propiedad del triángulo, independientemente del tipo, nos dice que la medida de sus tres ángulos interiores siempre tiene que ser igual a 180 grados. En caso de que no sea 180 grados, el triángulo no se puede construir o simplemente no existe. Por tanto, si tenemos un ángulo A de 40 y un ángulo C de 90 grados, pues es fácil estimar el valor para poder cumplir esta propiedad. En este caso, nosotros sabemos que si tenemos dos ángulos, los sumamos, 40 grados más 90 grados es igual a 130 grados.
Entonces, tú simplemente haz un cálculo sencillo para completar los 180 grados, que en este caso nos tiene que ser 50 grados. Indicamos en azul la respuesta del ángulo B. La manera de comprobar que esta respuesta es correcta es sumando los tres ángulos A, B y C, como dicta la propiedad del triángulo. Si nos da 180 grados, significa que es correcta. Entonces ya tenemos cubiertos los tres ángulos de nuestro triángulo. Podemos empezar a enfocarnos ahora con los lados. Para encontrar los otros lados del triángulo, vamos a apoyarnos con las razones trigonométricas: seno, coseno o tangente. Pero ¿cuál de las tres vas a elegir? Bueno, primero tienes que hacerte esta pregunta: ¿qué relación hay entre el lado que conoces con cualquier ángulo del triángulo? Entonces, como ya conocemos los tres ángulos, usted puede utilizar la función que usted guste: seno, coseno, tangente. Pero para ser más específicos, tienes que elegir entre el ángulo A o el ángulo B. ¿Por qué? Porque dependiendo del ángulo que tú elijas, es la posición del lado conocido. Puede ser cateto opuesto o puede ser cateto adyacente. En este ejemplo, yo voy a elegir el ángulo A. ¿Por qué elijo el ángulo A? Porque es el dato que se dio originalmente del problema. Entonces, observamos, el ángulo A mide 40 grados y está junto al lado de 5 metros. Recordar que tenemos dos tipos de catetos: cateto opuesto y cateto adyacente. Cateto opuesto y el cateto adyacente dependen mucho de qué ángulo elijamos. Por eso es importante tomar la decisión de con qué ángulo vas a trabajar. Como yo elegí el ángulo A, entonces el lado que conozco es el cateto adyacente. Entonces yo conozco el cateto adyacente y el ángulo. Voy con las tres funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, para ver en cuál de las tres puedo utilizar. Muy bien. Les escribí las tres funciones trigonométricas y la razón entre los tres lados. Muy bien. Entonces, como el lado que conozco es el cateto adyacente, de las tres funciones voy a elegir aquella en el cual esté el cateto adyacente. En la función seno es cateto opuesto entre hipotenusa. No la puedo utilizar porque no hay cateto adyacente. La función coseno sí la puedo utilizar porque tengo el cateto adyacente y tengo la hipotenusa. La función tangente también la puedo utilizar porque tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, de las tres funciones, para este ejemplo, puedo apoyarme con coseno, puedo apoyarme con tangente. Como las dos aparecen esa misma variable, yo puedo elegir la que más me gusta. Para este ejemplo, voy a elegir tangente. Como elegí tangente, bueno, nosotros sabemos que el tangente de un ángulo se calcula por el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Sustituimos las variables de esa relación. El ángulo que voy a elegir es el de 40 grados, entonces cambio el signo θ por 40 grados. La tangente de 40 es igual al cateto opuesto. Como no conozco el cateto opuesto, lo voy a dejar indicado, CO, la abreviación, entre el cateto adyacente, que para mi ejemplo sí lo conozco, y tiene una medida de 5 metros. Muy bien. Entonces ya me queda una expresión algebraica donde necesito despejar el cateto opuesto. Con la ayuda de mi calculadora científica, determino el valor de la tangente de 40. ¿Sí? Y el 5 del lado derecho está dividiendo por álgebra. Vamos a pasar al otro lado multiplicando. Y tenemos la siguiente expresión. Con la calculadora determinamos el valor de la tangente de 40, que en este caso nos dio 0.8390. Para estos ejemplos te recomiendo dejarlo en 4 decimales. El 5 que está dividiendo del lado derecho pasó multiplicando al lado izquierdo. Entonces ya solamente nos queda multiplicar 5 por 0.8390, que nos da como resultado 4.195 metros. Entonces el otro cateto, el cateto opuesto, tiene esa medida y lo anotamos en nuestra tabla de resultados que está en azul.
el lado A 4.195 metros. Muy bien. Para terminar, como ya tenemos dos lados, ya podemos usar el teorema de Pitágoras. Y el lado que nos falta es la hipotenusa. Entonces procedemos a seleccionar la forma del teorema de Pitágoras para la hipotenusa y realizamos los cálculos correspondientes. Al aplicar el teorema de Pitágoras, elegimos la opción para encontrar la hipotenusa. C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Como conozco los dos lados, bueno, entonces simplemente los selecciono y los elevo al cuadrado. En este caso 4.195 al cuadrado más 5 al cuadrado. Recordar que multiplicar un número al cuadrado, elevarlo, perdón, es multiplicarlo por sí mismo. Tengan mucho cuidado y la respuesta es 17.598 más 25. Procedo a hacer la suma y nos da un total de 42.598. Ahora, como la expresión c está al cuadrado, hay que extraer raíz en ambos miembros. Y lo que nos da que el lado c, que viene la hipotenusa de mi triángulo, es de 6.526 metros. Y ya tengo resuelto el triángulo. Ya puedo completar mi tabla, donde indico los tres lados y los tres ángulos. Las respuestas indicadas en color azul. Y listo, ya tenemos resuelto el primer ejemplo. En este ejemplo 2 vamos a volver a hacer las mismas cuentas, calcular los tres lados y los tres ángulos. En la imagen de la izquierda está dibujada los tres lados y los ángulos. Empezamos con lo conveniente, hacer una tabla para indicar lo conocido y lo que vamos a calcular. En el caso de los lados, usted determina que solamente conoce uno, el de 10 metros. Tomamos apunte. En el caso de los ángulos tenemos en el dibujo uno a simple vista y otro que debemos saber ya su valor por definición. En este caso el ángulo B, nosotros sabemos, nos indica que mide 55 grados y el ángulo recto indicado como C de 90 grados. Muy bien, empezamos. Al igual que el ejemplo anterior, aquí ya conozco dos ángulos. Vuelvo a aplicar la misma propiedad de los triángulos. Vuelvo a repetir, esta propiedad es para todos, donde los tres ángulos interiores deben sumar 180 grados. Como ya tengo 55 y tengo 90, entonces tengo ya la cuenta de 145 grados. Por tanto, para llegar a 180 me faltan unos 35 grados. Tenemos los tres ángulos, volvamos a enfocarnos a los tres lados. Recordar que para elegir qué lado o cómo resolver los lados, tenemos que determinar la relación lado-ángulo. El lado conocido y el ángulo agudo. Puede ser el ángulo que ya tienes o el ángulo que calculaste. Vamos a seguir trabajando con el ángulo que nos dieron con dato original, que es el ángulo B. En este caso, si usted se enfoca en el ángulo B y observa el cateto, que en este caso es el del lado 10, usted observa la relación si es cateto opuesto, si es cateto adyacente o si es la hipotenusa. Entonces, como está junto con el ángulo, entonces la relación lado-ángulo es cateto adyacente. Como la relación es cateto adyacente, las funciones trigonométricas que contienen en su definición es la función coseno y la función tangente. En el ejemplo anterior utilizamos tangente. Por tanto, vamos ahora a seleccionar coseno. Pero vuelvo a repetir, usted puede elegir la que usted guste, porque en las dos contiene el cateto adyacente en su definición. Procedemos a elegir el coseno, seleccionamos los datos que tenemos y hacemos la sustitución correspondiente. En este caso, el coseno del ángulo, por definición, cateto adyacente entre hipotenusa. El ángulo que estoy trabajando es el ángulo B, por tanto coloco coseno de 55 grados, que es igual al cateto adyacente, que le corresponde los 10 metros entre la hipotenusa. Procedo a despejar la hipotenusa. De un lado está dividiendo, el otro puse multiplicando y los invierto sus posiciones. Con la ayuda de la calculadora determino el valor del coseno de 55. Realizamos los despejes, realizamos los cálculos y obtenemos la respuesta que debe quedarte a continuación de la siguiente manera. Realizando el despeje correspondiente,
La hipotenusa se intercambia su valor fulcrosano a 55 por método algebraico. Entonces nos queda que la hipotenusa debe ser igual a los 10 metros sobre el coseno de 55. Con la ayuda de la calculadora, manejas 4 decimales, obtenemos que el coseno de 55 es de 0.5735. No nos queda más que hacer la división de manera correcta y tenemos que la hipotenusa tiene un valor de 17.43 metros. Lo anotamos en nuestra tabla de respuestas y al ser la hipotenusa del lado C lo colocamos donde corresponde. 17.46 metros. Ya solo nos queda calcular el tercer lado y volvemos a aplicar el teorema de Pitágoras. Solamente que como ahora nos falta un cateto, utilizamos la forma despejada del mismo. Aplicando el teorema de Pitágoras, utilizamos la versión para un cateto, en este caso la resta de la hipotenusa cuadrada menos el otro cateto, al cuadrado también. La hipotenusa lo obtuvimos en el paso anterior, que fue de 17.43. Vamos al cuadrado menos el cateto que tenemos, que es de 10 cuadrado. Tenemos los valores al cuadrado, recordar, elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo. ¿Okay? En este caso hacemos la resta de manera correcta. Y al final recuerden extraer raíz cuadrada porque tenemos la expresión al cuadrado, potencia 2. Y en este caso el lado faltante nos da un resultado de 14.27 metros. Y pues, listo, ya tenemos resuelto otro triángulo rectángulo. Observamos nuestra tabla. ¿Okay? Y llenamos los tres lados. Ya tenemos los tres lados y los tres ángulos. Este triángulo ya está listo para trazarse, dibujarse, mandarse a hacer lo que usted desee. A terminar con este ejemplo, que es un poco distinto a los otros dos anteriores. ¿Por qué? Porque en este caso ahora tenemos como datos dos lados del triángulo y no tenemos salvo el ángulo recto del mismo. Entonces, indicamos que conocemos los dos catetos, indicado uno con 19 y otro con 21. Y en el caso de los ángulos, no conozco los ángulos agudos. Solamente por definición sabemos que el ángulo recto es de 90 grados. Entonces, nuestro procedimiento para este tipo de casos va a cambiar. Por ejemplo, como ya conocemos dos ángulos, podemos irnos directamente al teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa. Entonces, tomamos la forma del teorema de Pitágoras correspondiente, hacemos las sustituciones y los cálculos correspondientes. Muy bien. Entonces, al sustituir y hacer los cálculos correspondientes con el teorema de Pitágoras, obtenemos que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Sustituimos los catetos por sus valores, 21 al cuadrado más 19 al cuadrado. Checamos que hicimos bien la multiplicación al cuadrado. Realizamos la suma, 802. Y al final, recordar, no olvidar colocar la raíz, calcular, perdón, la raíz cuadrada. En este caso, 28.31. Quiere decir que para la hipotenusa de este triángulo tiene una medida aproximada de 28.31 unidades. Muy bien, entonces ya los tres lados los tengo calculados, los tengo listos. Entonces me enfoco con los ángulos. Muy bien, ¿cómo hacemos con los ángulos? Si no conocemos ninguno agudo más que el ángulo recto, que eso no nos importa por el momento. Bueno, como ya tengo los tres lados, yo puedo utilizar la función trigonométrica que yo quiera. Seno, coseno o tangente. Nos da esa libertad. Lo único que tenemos que elegir es qué ángulo quiero calcular yo primero. Si quiero calcular el ángulo A o el ángulo B. Porque dependiendo de qué ángulo, recuerden que la selección de cateto opuesto y cateto adyacente depende de qué ángulo tienes tú de referencia. Bueno, en este ejemplo voy a empezar con el ángulo A. Entonces, marcamos el ángulo A y puedo utilizar la función que a mí más me guste. Vamos a utilizar la función seno, ya que las otras dos ya las aplicamos en los dos ejemplos anteriores. Te vuelvo a indicar el procedimiento para este caso. Eliges un ángulo A o B, en este caso yo elegí el A, y elegimos la función que más te guste, seno, coseno, tangente. Vuelvo a repetir, tú puedes elegir la función que tú quieras, ya que tenemos los tres lados. Entonces yo elegí seno. Por definición, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto del triángulo entre la hipotenusa del triángulo.
Según la tabla que elegimos, que ya llenamos los tres lados, el seno del ángulo, cambiamos el seno de A, es igual a 21, que es el cateto opuesto al ángulo A. Recuerda muy bien cuándo es cateto opuesto, cuándo es cateto adyacente. Y se va a dividir entre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es igual a 28.31. Realizamos el cociente y nos da un valor de 0.7417. Maneja igual 4 decimales. Muy bien, entonces ya conocemos el seno del ángulo. En este caso vamos a aplicar lo que vimos en la actividad 2 sobre la función inversa. ¿Okay? Con la ayuda de la calculadora vamos a determinar la función inversa de seno para ver a qué ángulo le corresponde esa relación. Recuerden, la calculadora tiene algunas teclas para segunda función, Shift, Inf, Alt, inverso, -1, para que en la pantalla aparezca seno inverso. Realizamos el teclado correspondiente y nos da el siguiente resultado. Con la ayuda de la calculadora determinamos el seno inverso de la división de 0.7417 y la respuesta es 47.87 grados. Recordemos que nuestra calculadora debe estar en grados o degree, modo degree, que es la unidad convencional de los ángulos. Muy bien, anotamos ese valor en la tabla y para calcular el otro ángulo vamos a aplicar la propiedad de los triángulos. Que en este caso recordemos que la suma de los tres ángulos nos tiene que dar 180 grados independientemente del tipo de triángulo. Como ya conozco el de 90 y ya calculé el de 47.85, bueno, para que se cumpla esa propiedad, el tercer ángulo debe tener una medida de 42.13 grados. Hay una corrección en la tabla, no la omitan, las 43.13. Recordar que para que quede comprobado esto, debemos hacer la suma de los tres ángulos y darnos 180 grados exactamente. Bueno, con esto concluimos el tema de solución de triángulos rectángulos. Espero que con estos tres ejemplos te haya quedado un poco claro. En caso de que tengas preguntas, dudas, comentarios, recuerda que puedes dejar un comentario aquí en el video o puedes hacérmelo llegar vía correo electrónico. Te lo vuelvo a repetir: jahernandezh@ptsmonterrey.com. Bueno, sin más por el momento, espero que te haya servido. Deja tu comentario, dale me gusta al video, compártelo con tus compañeros y quedamos pendientes para la siguiente sesión. Que tengas muy bonito día. Adelante.